Hola, buenas tardes, nos vemos de nuevo. Bueno, espero que estén bien. El tema que vamos a tratar hoy es principalmente calor y temperatura. Vamos a ver las escalas termométricas, las distintas escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin, la ecuación general de la calorimetría, los termómetros, en fin, todo el temario que está prácticamente aquí a la par. Bien, lo primero y principal. Dos definiciones. Ya sabemos que calor es una forma de energía y temperatura la medida del estado térmico de un cuerpo. Ya vamos a desarrollar bien esos conceptos y antes quería aclarar una diferencia porque vamos a estudiar también, vamos a aprender qué es la caloría y qué es el calor específico y muchas veces puede llegar a confundir este término para que nos quede claro, ¿sí? Calor es una forma de energía, temperatura es la medida del estado térmico de un cuerpo. ¿Y qué es la caloría? La unidad que vamos a trabajar, nosotros también conocemos la kilocaloría. La caloría es la cantidad de energía calórica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 14,5 a 15,5 grados centígrados en condiciones normales de presión. Ahora, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo masa de cualquier sustancia 1 grado centígrado. O sea, la diferencia en uno se refiere al agua principalmente y hay una temperatura entre 14,5 y 15,5 y el calor específico se refiere a un gramo de masa de cualquier sustancia. Existen tablas específicas del calor, así como existe el peso específico, la densidad, el calor específico también. Bien, ahora, el calor es una forma de energía, ¿sí? Y la temperatura la medida del estado térmico de un cuerpo. ¿Cómo nosotros podemos saber nosotros podemos diferenciar esto? Supongamos que tenemos dos recipientes, los dos tienen agua, uno está a 80 grados centígrados y el otro está a 25 grados centígrados. Bien, si nosotros acercamos, tenemos el recipiente A, el recipiente B. Si nosotros acercamos cerrando los ojos la mano al recipiente A, que tiene 80 grados centígrados sin tocarlo, vamos a sentir que emite calor. Y cerrando los ojos en el recipiente B también. Pero ¿qué pasa? Si nosotros después abrimos los ojos y metemos el dedo y lo sacamos inmediatamente, vamos a ver que está más caliente el de 80 grados centígrados que el de 25. En uno estamos comprobando la existencia del calor. Recordemos que termodinámicamente el calor se transmite de un cuerpo más caliente a otro más frío, ¿sí? Entonces, tenemos el recipiente A 80 grados centígrados, el segundo a 25, y la medida del estado térmico de esos dos líquidos en principio que están en los recipientes, uno es 80 y otro 25. Ahora, si nosotros, dejando un poco de lado la temperatura y el calor, ¿cuál es la ecuación con que nos regimos aquí en para determinar la cantidad de calor cedido o absorbido? Es la ecuación general de la calorimetría, que nos dice que la cantidad de calor es directamente proporcional a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, donde la variación de temperatura puede ser temperatura final menos temperatura inicial o temperatura inicial menos final. ¿Y dónde está la diferencia de estas dos situaciones? Cuando yo tengo que poner final menos inicial y cuando inicial menos final. Aquí a la par tenemos en rojo una ecuación que dice calor absorbido, temperatura final e inicial. Si nosotros vamos a dar un ejemplo, tenemos un recipiente, vamos a poner recipiente, tenemos agua, el agua está, supongamos, a 20 grados centígrados y le agregamos una esfera de material que esté a 200 grados centígrados, ¿sí? Aquí el agua tenemos 1 litro, la esfera supongamos que pesa, no sé, 500 gramos, ¿sí? Sabemos que 1 litro de agua pesa aproximadamente 1 kilogramo. Bien, entonces ¿qué pasa? Si nosotros tiramos esta esfera
¿sí? Esta esfera que tenemos aquí, que está a 200 grados centígrados, ¿sí? En este recipiente de agua que está a 20 grados centígrados, no quiere decir que el resultado de esta mezcla, ¿sí? O sea, de la mezcla porque se introdujo un material, una sustancia a 200 grados centígrados, ¿sí? Y el agua está a 20, la suma de las dos va a ser 220, dividido, entonces el sistema quedaría a 110 grados centígrados. No es así. ¿Por qué? Si bien la esfera se va a enfriar, el agua se va a calentar. ¿De qué más depende? Depende de que esté hecha, ¿sí? Por eso es importante conocer el calor específico, en este caso de la esfera, y el calor específico del agua, pero salvando las distancias. Ahora, la esfera tiene una temperatura, yo lo voy a poner con rojo, inicial, que es mayor, ¿sí? Y la temperatura final que va a lograr, lo voy a poner con un color verde. La temperatura final del sistema es menor, o sea que va a disminuir la temperatura, la esfera. En cambio, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene una temperatura inicial mayor, ¿sí? Y va a disminuir, perdón, va a aumentar su temperatura en la medida que ingrese esta esfera. Supongamos, pasa lo mismo cuando nosotros vamos a un campamento. Hay personas que en un campamento no se quieren bañar porque dicen no, que ellos se bañan con agua fría, caliente. Entonces, ¿qué hacen los compañeros? En una olla grande ponen agua natural o un poco fría, calientan 10-15 litros de agua y lo agregan en la olla para que el compañero se pueda bañar. ¿Qué pasa? En este caso no es que el agua va a estar hirviendo, la que pusieron sí, pero la cantidad era menor. Entonces, ¿de qué depende? La temperatura final depende de la masa, del calor específico y de la diferencia de temperatura. Si la temperatura final es mayor a la inicial, como en el caso del agua, el agua absorbió calor. El cuerpo más frío absorbe calor del más caliente. En cambio, la esfera cedió calor. La temperatura inicial va a ser mayor que la final. Eso para que nosotros no tengamos problemas cuando hagamos los ejercicios y las resoluciones problemáticas. De esa ecuación, cantidad de calor, masa, calor específico por variación de temperatura, se desprende la ecuación de calor específico, que va a ser igual a ¿qué? Cantidad de calor sobre masa por variación de temperatura. Eso es igual al calor específico. La unidad sería caloría, gramo, grados centígrados. También existe la kilocaloría. La kilocaloría es igual a 1000 calorías. ¿Sí? Bien. También en vez de usar el gramo, se puede usar el kilogramo para medir la masa. Ahora bien, ¿qué relación hay entre la temperatura y calor? A mayor temperatura hay más energía. Al haber más energía, por lo tanto hay más calor, ¿sí? Entonces, cuando supongamos el agua está natural y el agua está caliente, yo le puedo preguntar a usted, bueno, ¿cuál de las dos tiene más energía? Me dice la más caliente. ¿Por qué? Porque uno encendió la hornalla pasó al recipiente, el recipiente pasó al agua y esto calentó el agua. En este caso estamos hablando del agua, ¿sí? La temperatura es independiente de la cantidad de sustancia. En cambio, el calor depende de la masa, ¿sí? De la temperatura y del tipo de la sustancia, ¿sí? Bien, ahora también aquí tienen los estados térmicos, lo van viendo ustedes, las variables térmicas. ¿Y qué son los termómetros? Bueno, los termómetros son aparatos o instrumentos, mejor dicho, para la medición de la temperatura de los cuerpos. Hay de distintos tipos, a nosotros nos interesa más el termómetro clínico, ¿sí? Como está constituido un termómetro, tiene un bulbo, tiene mercurio en el interior. Aquí está el mercurio con rojo, pero en realidad el mercurio es de color plateado. Ya no se usan los termómetros de mercurio, por una ley se lo prohibieron, y lo que vemos en los termómetros de pared color rojo es alcohol, ¿sí? Y debe tener un vacío y un capilar. Ahí se explica en la diapositiva en qué consiste un termómetro de mercurio, cómo está formado, distintos tipos de termómetro, el clínico, el de mínima, el de máxima, que es un termostato,
Bueno, eso lo pueden ver en los libros de la bibliografía, principalmente los libros para estudiantes de odontología. Y después vamos a ver las escalas termométricas, que no interesan mucho. ¿Y por qué tenemos que saber las escalas termométricas? Porque ustedes pueden decir, bueno, profe, pero yo lo bajo de internet. Listo, hoy en día todo se baja por internet, pero ¿qué pasa si se cae internet? Así como ahora estamos en cuarentena y han cambiado muchas cosas de las que para nosotros eran normales. Entonces mínimamente tenemos que saber, ¿sí? En estas escalas nosotros principalmente vamos a ver las 3. Entonces, ¿yo qué hago? A un gráfico, grados centígrados, grados Fahrenheit, ¿sí? Y grados Kelvin. Grados Kelvin, vamos a poner los extremos y aquí 100 grados centígrados, 0 grados centígrados y menos 273 grados centígrados, Fahrenheit 212, 32 y 0, y aquí tenemos 373, 273 y 0 grados Kelvin, 0 grados Kelvin, 0 grados Kelvin. Perfecto. Bueno, ¿en cuántas partes está dividido el termómetro o la escala centígrada? En 100 partes. Entonces ponemos grados centígrados dividido 100. Estamos, haciendo la equivalencia, ¿sí? Grado Fahrenheit. ¿En cuánto está dividido el grado Fahrenheit? El grado Fahrenheit está dividido en 180 partes. Esto dividido en 100 y esto en 180 partes. Entonces, grado Fahrenheit sobre 180. Pero hay 32 de diferencia aquí. Y estos 32 de diferencia, ¿a qué se debe? Bueno, ponemos menos. Vamos a volver al color anterior para que no nos confundamos. Menos 32. Celsius tomó la temperatura de ebullición del agua y la de la congelación también, o de fusión del hielo, ¿sí? Fahrenheit también, nada más que le dio un número 212. En cambio, la temperatura inferior de la escala Fahrenheit fue la temperatura de una mezcla frigorífica. Como nosotros sabemos, si al hielo le agregamos sal, podemos llegar a temperatura al agua, le agregamos sal para lograr su solidificación, necesitamos bajar más la temperatura. Por lo tanto, esos son los 32 que se encuentran en esta forma. Si yo quiero despejar, quiero sacar, por ejemplo, voy a Estados Unidos y me dicen si esta persona tiene 93 grados, por decir, supongamos, existe este material que está a 100 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo lo paso a grados centígrados? ¿Yo qué hago? Aquí tengo el 100, lo voy a pasar al numerador. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Grados centígrados va a ser igual a 100 sobre 180 grados Fahrenheit menos 32. Resuelvo primero la división y luego aquí voy a poner los 100 grados Fahrenheit, ¿sí? Menos 32, y luego resuelvo y ahí voy a tener el resultado de ¿qué? El resultado en grados centígrados. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer al revés, quiero pasar de Fahrenheit, entonces los 180 que estaban aquí abajo, que lo vamos a poner naranja, esto van a pasar arriba. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? 180 sobre 100 grados centígrados. El menos 32 pasa a más 32, es igual a grados Fahrenheit. Entonces, aquí vamos a tener una ecuación y aquí vamos a tener otra ecuación, ¿sí? Que si la ponemos bien, sería así: grados Fahrenheit igual a 180 sobre 100 grados centígrados más 32, más 32. Vamos a borrar, vamos a poner 32 bien, para que se entienda perfectamente. Pido disculpas por mi letra, es uno de los problemas que he tenido durante toda mi secundaria, la facultad también. No es por las causas, pero mis padres son hindúes, así que le costó cuando era chiquito enseñarme. Bueno, está bien, no. Bueno, sigamos. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la escala Kelvin?
En la escala Kelvin es más sencilla. ¿Por qué? Porque también está dividida en 100. ¿Cómo yo voy a obtener la temperatura centígrada? Va a ser la temperatura en Kelvin menos 273. Para sacar Kelvin tengo grados centígrados más 273. Normalmente van a ver que algunos libros nos dan exactamente 273,15. Aquí en la cátedra vamos a trabajar con 273 para evitar problemas. No es que ustedes van a ser expertos sacando temperatura, sino mínimamente sepan cómo hacer el pasaje o interconversión. Aquí en la diapositiva que sigue podemos ver lo que acabo de explicarle. Por ahí pueden ver que 5 quintos, bueno, 5 quintos resulta de la simplificación de 100 sobre 180. Y después la interconversión con grados Kelvin, y estamos ahora en propagación del calor. ¿Cómo se propaga el calor? Bueno, sencillamente nosotros básicamente tenemos que saber que lo que está en la bibliografía, yo voy a hacer muy resumidito. Cuando nosotros podemos observar o percibir que el calor se propaga por conducción. Muchas veces la mamá haciendo locro está trabajando con una cuchara de madera. Esa cuchara de madera es usada porque no se transmite el calor a través de la madera. En cambio, a veces, no es que no se transmite, pero de manera más lenta que el metal. En cambio, si fuese de metal, se transmite rápidamente en un sólido el calor de un cuerpo más caliente a uno más frío, o de una sustancia más caliente a una más fría, y así se produce la propagación del calor. Por convección generalmente se da en líquidos y sólidos. Generalmente yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes ven en una casa un calefactor, generalmente el calefactor está abajo, no cerca del techo. ¿Por qué? Porque el aire caliente es liviano. Al ser las moléculas estar más separadas, es más liviano, menos densidad, se eleva, y el frío baja, y así constantemente se da el flujo. O bien, cuando estamos cocinando, a veces estamos haciendo arroz, vamos a ver que el arroz gira en el recipiente, por ejemplo, agua y arroz. Entonces, ¿por qué gira? En realidad el agua, que está en nivel inferior, la hornalla calienta el recipiente pasa al agua, el agua se calienta, es más liviana, se eleva, y el agua de arriba baja. Y en ese circular ven a los granos de arroz girar, y da la sensación que está girando constantemente. Y después, radiación. Cuando nosotros podemos ver la propagación del calor por radiación, cuando no necesita un medio elástico, o sea, ni sólido, ni líquido, ni gas. El sol, cuando nos calienta por el efecto de las ondas, ¿sí? Ya van a estudiar más adelante que es una onda, cómo se constituye todo. Entonces genera calor. Ustedes también cuando toman el sol, cuando van a una cama solar, cuando se toma sol, en un microondas. Otra cosa me había olvidado, también le quería comentar. Muchas veces yo en las clases presenciales les pregunto a mis alumnos, ¿ustedes saben por qué se come asado con platos de madera? Y muchos dicen, sí, está de moda, es lindo, es cool. Bueno, yo les explico. Se come en platos de madera, no es para que vayan a comprar platos de madera, porque transmite menos el calor, y en la carne mantiene su temperatura, y comer el asado es exquisito, caliente, no frío. Bueno, esto un poquito para que lo sepan, ¿sí? Equivalente mecánico del calor y calórico del trabajo. En Italia, hace unos años, bueno, ahora espero que estén mejor, hay que rezar por la gente de Italia, por esta pandemia. Vamos a salir adelante, tanto los italianos como nosotros también. Habían pizzas donde en la caja decía, usted come esta pizza y tiene que caminar 45 cuadras. O sea, le ponían el equivalente de la caloría en trabajo. Usted comía tranquilamente la pizza y después caminaba 45 cuadras y ya perdía la caloría que había comido en la pizza, ¿sí? Obviamente, no sé si serán 45, 50, 100, no sé. Pero esto nos hace entender que calor y trabajo es lo mismo, nada más que
depende, ya habíamos visto que el calor lo trabajamos en unidad de caloría, kilocaloría, el trabajo era joule, ergio y kilogrammetro, pero hay una equivalencia donde se puede trabajar. Bueno, cualquier cosita, cualquier duda, estamos a su disposición y nos estamos viendo en la próxima, en el próximo video, que posiblemente va a ser densidad, peso específico y unidades de presión. Cualquier duda, aquí tienen abajo toda la bibliografía, ¿sí? Que se la puede sacar de internet, y también básicamente los libros que la cátedra les recomienda. Muy bien, muchas gracias y que tengan un hermoso día.